Muy buenas tardes. Empezamos la última exposición de la primera jornada del tercer Congreso de Investigación del Riero Álvarez. Y antes de dar el paso a la presidenta del tribunal que toma la rienda, es para este centro un honor presentar a un investigador de excepción. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Jordán, que es profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, es doctor en Filología Inglesa por dicha universidad. Su tesis doctoral trató sobre el análisis literario de Jane Austen. Es vicepresidente de la Jane Austen Society de España y es escritor de diversas novelas, pero especialmente sobre el tema que trata el trabajo de Carla, de Jane, una vida novelada. Por lo tanto, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tener a un investigador y un escritor de tu entidad en nuestro centro, y eso, espero que disfrute de la exposición de Carla. Así que, María Seguro que Ángeles, sí. Muchas gracias. nada, gracias a ti. María Ángeles, te doy paso y podéis Vale. empezar el proceso. Muy bien, pues nada, me presento, me llamo María Ángeles González y esta tarde también me acompañan en este tribunal Ana Beatriz López y Pilar Victoria. Por supuesto, agradecemos la asistencia a todos los presentes y pues vamos a dar comienzo a esta última exposición, esta segunda jornada, cuyo título es Elizabeth Bennet, la permanencia de un arquetipo literario en las pantallas contemporáneas, cuya autora es Carla Martínez Mochó y está tutorizado por Ana María Valencia. Ya puedes compartir pantalla, Carla. Muchas gracias. Y bueno, te recuerdo que son 15 minutos para poder defender tu trabajo y cuando puedes empezar. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí, se oye bien. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Elizabeth Bennet, la permanencia de un arquetipo literario en las pantallas contemporáneas. En primer lugar, me gustaría mostrarles la estructura que va a seguir esta presentación, compuesta por una justificación, por los antecedentes o marco teórico, la hipótesis del trabajo y sus objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Dicho esto, empecemos. Jane Austen está considerada por importantes autores como una de las más de la literatura inglesa. Esta relevancia se ve reflejada en las innumerables traducciones, adaptaciones cinematográficas y estudios de sus personajes femeninos más fuertes, como es el caso de Elizabeth Bennet. Sin embargo, y a pesar de la abundancia de esos trabajos, existen muy pocos estudios comparativos de la adaptación a la pantalla de sus obras y del tratamiento dado a la protagonista. Esta dificultad de los trabajos comparativos reside en las complejas relaciones entre el cine y la literatura, que dan lugar a una nueva forma de literatura comparada, la llamada novela precinematográfica, en la que se estudian las relaciones entre la técnica cinematográfica y los textos, tomando como referencia el libro y el cine. En este caso concreto, el estudio se sitúa a caballo entre dos épocas históricas de grandes transformaciones, la del personaje en estudio, la era de expansión de la novela, y la actual, la de expansión de las pantallas. Los antecedentes de esta investigación se dividen en dos subapartados, la literatura y el cine, y la heroína en el cine y la literatura. Bien, el cine no es ab initio, no nace de la nada. Desde sus inicios y como arte posterior a la literatura, se ha servido de esta como pauta a seguir. Sin embargo, la literatura siempre ha sido más que suficiente para contar su propio relato, proyectándolo en la mente del lector. Así que es evidente que existe una distinción entre la autonomía del uno y del otro. Ambos comparten referencias textuales, estrategias narrativas, arquetipos y contextos, sí, pero el signo verbal tiene una altísima función simbólica y una iconicidad muy baja, mientras que el cine es todo lo contrario. Puede funcionar como complemento visual añadiendo imágenes a cada historia. Por otro lado, la heroína como referencia literaria y femenina procede de la tradición más antigua del relato, empezando por la Sherezade de las Mil y una noches, seguida de Cenicienta o de, por ejemplo, Caperucita Roja. Pero encontramos ejemplos también en literaturas mucho más recientes, como en Joan March, de Mujercitas, en Natasha Rostova, de Guerra y Paz,
o en Beatriz, de mucho ruido y pocas nueces. Estas damas, amén de heroínas, se convierten en arquetipos, cuya esencia reside en la habilidad de proyectar en el personaje un carácter único y absoluto, en cuanto no se ajustan a los patrones establecidos, añadiendo nuevas características y dejando obsoletos a los estereotipos existentes. Así que la formación de un arquetipo es simplemente la destrucción de los estereotipos previos. En el proceso, entonces, se plantea una hipótesis. Jane Austen podría haber definido en su personaje Elizabeth Bennet, protagonista de la novela Orgullo y Prejuicio, un arquetipo literario capaz de ser trasladado a las pantallas. Surgen los objetivos. El principal, analizar cómo los aspectos de carácter, estilo y personalidad de Elizabeth Bennet se mantienen o cambian a lo largo del tiempo en las distintas adaptaciones de la obra escrita, es decir, estudiar la estadía del arquetipo de Elizabeth en las adaptaciones audiovisuales de la novela. Y analizar la figura de Elizabeth Bennet como heroína literaria en relación a los arquetipos literarios clásicos para establecer una comparación. Y por otro, estudiar y buscar otros factores que, dentro de las obras en estudio, contribuyan a dar forma a un relato de la protagonista que confirme su posición dentro de la novela. Para la realización de este estudio se ha seguido la metodología propia de la literatura comparada, haciendo uso del esquema de Borwell del 2000 para el análisis de las piezas audiovisuales y teniendo en cuenta que lo que se intenta establecer es lo que se llama una poética comparada. Pero para la metodología general del trabajo se aplica el método comparativo semiótico textual, definido por Paz en el 2004 y que está basado en la convergencia del sistema narrativo ficcional, que reúne los caracteres comunes de la literatura y del cine, y que constituyen los factores que permiten este análisis. Siguiendo con la metodología, el proceso de investigación y el método de toma de datos comprende un enfoque cualitativo, recurriendo a los siguientes instrumentos. El primer instrumento es el asesoramiento experto. Este se compone de una primera entrevista con el vicepresidente de la Sociedad de Jane Austen en España, el doctor Miguel Ángel Jordán, tomada como punto de partida de la investigación y a partir de la cual, mediante la guía se guía y se orienta el trabajo mediante sus correcciones. El segundo instrumento fue un grupo focal en el centro, con profesores con el objetivo de definir el carácter y la figura de Elizabeth Bennet con un mayor rigor científico, dada la subjetividad de este tipo de trabajos, y a partir de la cual se trabaja sobre esta afirmación con la mayor objetividad posible. El tercer instrumento es el registro literario o síntesis crítica de los capítulos. Aquí lo que se hace es una lectura sistemática, profunda y detallada de la novela, al tiempo que se toman anotaciones acerca de Elizabeth y de cualquier otro factor que pueda intervenir en la línea del personaje. Esto se hace por capítulo, lo que significa que se recogen 61 registros por el número total de capítulos que posee la novela. El cuarto y último instrumento es donde se aplica, es decir, el registro fílmico. Se hace una comparación semiótico-textual entre 10 pasajes escogidos de la novela y su correspondencia con las escenas en las adaptaciones audiovisuales de la novela, en el mismo número de fichas técnicas que de pasajes, teniendo en cuenta no tanto la importancia de los pasajes en la trama y el desarrollo de la novela, sino los que mejor se ciñan y definan la personalidad y la figura de Elizabeth Bennet. Terminando con la metodología, el proceso experimental se define en las siguientes fases: preparatoria, preliminar, inicial, intermedia y final. En la fase preparatoria se definen las partes de las que constará la experimentación y se eligen las lecturas literarias y audiovisuales a utilizar. En la fase preliminar se lleva a cabo el grupo focal en el centro y se diseñan los modelos preliminares de las fichas técnicas de la experimentación. En la fase inicial es donde se lleva a cabo la lectura sistemática y profunda de la obra, al tiempo que se completa la síntesis crítica de los capítulos, capítulo por capítulo. En la fase intermedia es donde se hace ya la selección de pasajes de la novela y su correspondencia con las escenas en las adaptaciones. Con ello se completa el registro fílmico mediante las fichas técnicas ya definitivas. Por último, en la fase final se analizan los datos obtenidos, se interpretan los resultados y se presentan los mismos estableciendo las conclusiones que responden a los objetivos marcados. En pantalla aparecen tanto el registro fílmico a la izquierda, con una de las fichas técnicas sin rellenar. Una vez rellenas pueden llegar a ocupar hasta 3 páginas, y del registro a la derecha, con el análisis crítico de uno de los capítulos de la novela, concretamente del 36. En cuanto a los resultados,
El primer instrumento es el punto de partida de la investigación y establece que Elizabeth Bennet puede poseer la fuerza suficiente como para constituir un arquetipo literario. Tras esto, se pasa a enfocar el trabajo en el estudio de esta posibilidad y su transposición al medio audiovisual. El instrumento 2 establece que Elizabeth Bennet es el personaje o fuerza dominante de la novela, ya que el resto de personajes giran en torno a ella, que es mentalmente definida por su inteligencia, honestidad y valor, cualidades comunes en los arquetipos femeninos, que demuestra tener una faceta emocional y vehemente que la acerca a las heroínas románticas, y que es un personaje con una base muy fuerte que sufre una evolución a lo largo de la novela y que veremos después que es hacia su madurez. El tercer instrumento constituye la fuente principal de información para la composición del relato de la personalidad de Elizabeth, partiendo del perfil producto del grupo focal. Su resultado inmediato es la selección de escenas para el instrumento 4. Ahora sí, para el instrumento 4, registro fílmico, se emplearon 3 adaptaciones audiovisuales de la novela. La serie de 1995 de la BBC, la de 2005, dirigida por Joe Wright, y por último el blog de 100 capítulos de YouTube, Los diarios de Lizzie Bennet, o en inglés The Lizzie Bennet Diaries. El registro determinó que la adaptación más respetuosa con respecto a la novela, la serie de la BBC, seguida por la película de 2005 y ya así acabando en el blog de YouTube, que hace una adaptación completa alejándose demasiado de la imagen inicial que Jane Austen vuelca en Elizabeth en la novela. Las 10 escenas que fueron objeto del experimento fueron las que aportaron, entre otras fuentes, por supuesto, la información con la que se forja más tarde el relato sobre Elizabeth. En concreto, las que aparecen en pantalla, 2, 4, 5, 6 y 8, fueron las más completas y que, por tanto, facilitaron el experimento. En cuanto a las conclusiones, Elizabeth Bennet representa un caso muy significativo de relaciones entre la literatura y el cine, dada su transferencia a la pantalla en los últimos 30 años, coincidiendo con la explosión del medio audiovisual. Con ello, en la investigación se conjugan 2 materias de análisis. Por un lado, la naturaleza de la heroína literaria convertida en arquetipo y, por otro, cómo se aborda la figura de Elizabeth en las distintas adaptaciones, conservando o no la amplitud de registros que Jane Austen desarrolla en la novela. Las lecturas literarias y audiovisuales que se han empleado en el experimento y que hemos mencionado previamente. Recordemos el objetivo principal: analizar y estudiar la permanencia del arquetipo de Elizabeth en las distintas adaptaciones audiovisuales de la obra escrita. Bien, podemos concluir que la novela define con gran riqueza de matices y de manera exhaustiva una personalidad basada fundamentalmente en su inteligencia, agudeza y honestidad, si bien el orgullo es un elemento muy presente. Esto, sin embargo, puede ser considerado positivo o negativo, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la novela, el orgullo está justificado siempre y cuando la persona pertenezca a la aristocracia o a las clases acomodadas. Dado que Elizabeth no pertenece a estas clases sociales, su orgullo siempre va a ser considerado como algo negativo. TLBD de Lizzie Bennet Diaries o Los diarios de Lizzie Bennet son únicamente fieles a la novela en cuanto que hacen una adaptación de los personajes a lo que es la actualidad. La agudeza verbal y la inteligencia de Elisa mantienen intactas en la adaptación de la BBC, ya que esta recoge diálogos completos de la novela y es la más fiel al texto. Y finalmente, sin olvidar el Oscar otorgado a la actriz que la representó, en la adaptación de 2005, el carácter de Lizzie aparece mucho más marcado frente al resto de mujeres que se limitan a sentir, lo que culmina en lo que se podría considerar un protofeminismo. Estas conclusiones ahondan en una tendencia feminista que va en paralelo a la creciente importancia que adquiere Elizabeth en las distintas adaptaciones. En cuanto al primer objetivo secundario, recordemos, es analizar la figura de Elizabeth Bennet como heroína literaria en relación a los arquetipos literarios clásicos para establecer una comparación. Un estudio de 2015 sitúa a la Beatriz, de mucho oído y pocas nueces, como el referente arquetípico más claro de nuestra protagonista. Así, ambas son mujeres que utilizan su capacidad verbal y su talento para contender con las figuras masculinas o que en el texto reparte autoridad impuesta. Esta misma dinámica es la que después sirve como catalizador y establece el equilibrio con lo que es aceptable socialmente. En relación a Jo March, de Louisa May Alcott, ambas participan del gusto por el conocimiento y comparten una personalidad muy fuerte lejos de las convenciones sociales. Esto las integra después en el clásico de heroína. Con Natasha Rostova, de Tolstoy,
se aprecia la evolución final de ambos personajes, a los que las vicisitudes maduran en su punto de semejanza. Esto es a lo que me refería antes con la evolución hacia su madurez que explicaba previamente. Finalmente, en el caso de sus arquetipos antagónicos, Madame Bovary y Ana Karenina, de Flaubert y Tolstoy, respectivamente, la pasión que éstas comparten las empujan en dirección contraria, hacia la desgracia, al carecer del juicio ponderado del que pueden presumir el resto de protagonistas. En cuanto al último objetivo secundario, el espacio, recordemos cuál es. Buscar otros factores que dentro de las obras en estudio contribuyan a dar forma al ya mencionado relato de la protagonista. El espacio resulta ser un elemento muy activo dentro de la novela. La contraposición entre los simbolismos naturales con los que se identifica Elizabeth y el mundo social al que se opone encarnan su naturalidad, pureza y honestidad. De hecho, la importancia del paisaje es tal que él mismo evoluciona con la propia Elizabeth a lo largo de la novela, describiendo así su trayectoria. Aparte de esto, se aprecia una dialéctica entre el interior y el exterior, que confiere ritmo y movimiento a la novela y que se encarga de guardar a la protagonista en las adaptaciones. Si esto no es posible en los diarios, en un único interior determina que el personaje pierda la relación con la naturaleza que lo identifica. Con esto, y viendo que Elizabeth responde adecuadamente a los objetivos marcados, se puede concluir que Jane Austen que forjó mucho más que un personaje en ella, que creó un arquetipo literario capaz de recorrer más de 2 siglos y mantener su esencia en las diferentes adaptaciones audiovisuales, incluso en las más modernas y contemporáneas. Ahora parece adecuado, llegados a este punto, citar a nuestra protagonista con una de sus frases. Del pasado no tienen ustedes que recordar más que lo placentero, así que con esto permítanme que les presente a Elizabeth Bennet, el arquetipo. Ahora les muestro un pequeño fragmento de la bibliografía empleada en el trabajo y para terminar me gustaría agradecer primero a mi tutora Ana María Valencia Herrera por todo lo que hemos vivido juntas, por su apoyo incondicional, su cariño, su paciencia y su esfuerzo, al doctor Miguel Ángel Jordán, primero por estar aquí presente y luego por su altruista colaboración y su buen juicio sobre Jane Austen, al centro por permitirme estar aquí hoy, por darme esta oportunidad, al tribunal por prestarme su atención, a Pedro Pinado, mi coordinador, por abrirme y guiarme las puertas de la investigación. Y por último, pues a todos aquellos docentes, amigos y familiares que me han acompañado conmigo desde el primer momento y que han creído en mí, porque seamos honestos, sin ellos este estudio no habría sido posible. Muchas gracias. Ahora con esto acabo mi presentación y me pongo a disposición del tribunal que realicen las preguntas que consideren pertinentes. Muy bien, dejamos de compartir pantalla. Y muchísimas gracias también a ti. Enhorabuena por la exposición que acabas de realizar. Gracias. Y bueno, pues sí que es verdad que como has dicho hace ya más de 2 siglos que falleció Jane Austen y sin embargo sus obras, sus personajes siguen emocionándonos y concienciándonos de generación tras generación. Al final demuestra que sus personajes pueden seguir teniendo una vigencia en nuestra sociedad a pesar del tiempo que ha pasado. Enhorabuena también a la tutora, Ana María Valencia, que gracias a este trabajo volvemos a tenerla entre nosotros. La recuperamos de nuevo. Ana, seguro que quieres decir algunas palabras, ¿no? Adelante. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Encantada de estar, aunque sea este ratito, y en las pantallas. Carla, felicidades, enhorabuena. No sé, dudo entre qué presentación de las dos. La de Málaga fue muy emocionante. Esta ha sido más familiar, has estado más natural, la otra estuviste profesional y perfecta, ya parecía casi que estaba defendiendo el trabajo fin de carrera y aquí, bueno, pues yo creo que todos hemos podido comprobar, además de la certeza con la que defiende su trabajo, la pasión con que lo hace, ¿no? Quiero empezar por darle las gracias al profesor Jordán. Siempre se dice formalmente, sin cuyo trabajo no habría sido posible, sin cuya colaboración no habría sido. Pero en este caso es verdad. Y en Austen, además, he tenido la simpatía de ponerse ahí en un muestrario Austen. Hubiéramos naufragado las dos, pese a mi buena voluntad y a la pasión de Carla, en el proceloso mar de Jane Austen, si no hubiéramos tenido la suerte de contar con el mayor especialista en Jane Austen y que además fuera tan generoso y tan amable de querer ayudarnos. En realidad, la orientación primera del trabajo se le debe a él por completo. Él fue quien, cuando estábamos completamente al inicio del trabajo, es verdad,
conoce bien la investigación, conoce muy bien a Austen, y solamente del conocimiento nacen los éxitos como este, de quien ha proporcionado el primer conocimiento válido, y fue él, y no solamente eso, sino que además conoce las tendencias de la investigación actual, y él nos puso sobre la pista de las obras audiovisuales que quizá a nosotras no se nos habrían ocurrido utilizarlas como parte del trabajo, estamos demasiado centradas en los libros. Así que, profesor Jordán, muchísimas gracias por sus muchos conocimientos, por su amabilidad y por el apoyo que ha significado a lo largo del trabajo saber que estaba ahí y que lo teníamos como soporte. El trabajo ha sido, la verdad, como una novela de Jane Austen. Empezó magníficamente, apaciblemente, con una buena orientación. A mitad del camino sufrimos las vicisitudes, la trama de la novela, y creo que hemos llegado a un final pues muy feliz. Carla siente que está al final de una etapa, bueno, es un broche de oro y puede que todavía tenga más éxito y más premios, pero yo creo que solamente está al principio de una, que le esperan en su futuro universitario muchos más éxitos. Yo espero que, como son dos apasionados de Austen, ella y el profesor Jordán, ya los dejo yo con esto de Austen, que para mí ha sido una dedicación puntual, ya los dejo yo con esto. Espero que se vuelvan a encontrar, porque Carla, yo sé que va a tener éxitos y que su pasión por Austen la va a llevar aquí. Yo sé, y no porque tenga bola de cristal, sino porque creo que todos lo hemos podido ver esta tarde, que este no es más que el primero de los muchos éxitos que va a tener Carla. Solo desearía que en esos éxitos esté tan bien acompañada como ha estado en estos años de su bachillerato de investigación. No solamente por su clase de investigación, sino por su clase en general, que tenga tan buenos compañeros, tan buenos y buenas profesoras y profesoras como ha tenido, que cuente con la asesoría y la simpatía de conocedores expertos y que siempre la tengamos cerca y ella viva, tenga la misma experiencia gozosa y el mismo éxito que ha tenido con nosotros en el instituto. Así que gracias, profesor Jordán, muchas gracias, compañero, muchas, con todo el cariño. Felicidades, Carlita. Gracias, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Comenzamos el turno de preguntas y en primer lugar voy a dar paso a Miguel Ángel Jordán. Es un honor poder compartir este momento con usted y adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta estar aquí. Y tengo que decir que, Carla, yo ya sabía cuando tuvimos esta entrevista para hablar del trabajo, me di cuenta de que tenías mucho potencial, pero la exposición de hoy me ha dejado, bueno, no sé cuál es el adjetivo sería correcto, en inglés sería blown away, que es como me has volado la cabeza, que dicen por aquí. O sea, impresionante. Si me dijeras que eres una alumna de último grado, último curso de grado, diría, pues la ha hecho muy bien para hacer el último curso de grado, ¿sabes? Si me dijeras que es un máster, diría, pues ahí ya estamos bien. Pero es que, bueno, acabas bachiller y vas muy por delante. O sea, que ha sido un trabajo espectacular. Y ver cómo manejas unos conceptos que se estudian, ¿sabes? En el grado, que si la semiótica de la literatura contrastiva, cómo trabajas todo eso y una familiaridad. Y, bueno, sinceramente, bueno, me he quedado, pues eso, abrumado por el trabajo y te doy la más sincera enhorabuena. Mi pregunta sería, ¿cuándo te vienes para Valencia? ¿Sabes? Porque me encantaría tenerte como alumna en la carrera, ¿sabes? Porque sé que acabarás siendo la catedrática que mande sobre mí, entonces si te tengo cerca mejor, ¿sabes? Porque, bueno, claramente potencial tienes de sobra y trabajo no lo dudo porque ninguna duda de que eres muy inteligente, pero lo que has enseñado no es solamente que has sido muy inteligente, sino que has trabajado muchísimo. O sea, ahí se ven horas y horas y horas de trabajo muy bien guiado por tu tutora y entonces, ¿no? Y sinceramente es que enhorabuena porque el trabajo que has hecho es espectacular, o sea, excelente. Sinceramente, creo que por supuesto que puedes continuar desarrollando esa línea u otra línea. Elizabeth Bennet es un personaje, bueno, pues que como tú hubieras dicho es un arquetipo, ¿no? Y por eso cuando se habla de Jane Austen, se habla de Orgullo y Prejuicio, se habla de Elizabeth Bennet y es como uno de esos personajes que ha marcado la literatura y que hay muchos personajes actuales de novelas, de series, de películas que en realidad están basados, ¿no? En Elizabeth Bennet de un modo más o menos directo. Y me ha encantado la relación que has hecho entre este personaje y otros, pues como Beatriz, de muchos vídeos pocas nueces, ¿no? Bueno, o los otros que has citado, ¿no? Pues Joe March. ¿Hay alguna tesis reciente comparando a Elizabeth Bennet con Joe March? O sea, que es
es un paralelismo interesante. Así que, sinceramente, más que preguntarte por tu trabajo, que está fantástico, pues lo que he dicho, o sea, enhorabuena, continúa. Si es sobre Jane Austen, pues entonces pronto ya cuando digan expertos en Jane Austen, te dirán a ti, se olvidarán de mí, no pasa nada, ya asumo que mi ciclo ya ha pasado, ¿sabes? Y ya está. Y en lo que sea, con esta capacidad que tienes de síntesis, de organizarte, de buscar fuentes, de ir hasta el fondo de la cuestión, da igual sobre lo que investigues. O sea, vas a hacerlo muy bien, no tengo ninguna duda. Así que simplemente enhorabuena. Ha sido un placer conocer esto cuando empezó y ver ahora el final. Y nada, muchos éxitos y ánimo con el final del curso y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, profesor, de verdad. Y respecto a Valencia, yo creo que queda poco, que a mí me queda mucho mundo por ver. Muy bien. Bueno, pues escuchamos ahora a la profesora Ana Beatriz López. Hola, Carla. Hola. A mí me vais a permitir que dedique mi intervención a que me resuelva si pueden ser dos curiosidades que tengo. Ya no es tanto sobre la investigación en sí que has hecho, que me parece fantástica, pero me pica la curiosidad. Me gustaría saber cómo conociste al personaje de Elizabeth Bennet, si fue a través de primero la literatura, si fue del cine y, como me consta, tu excelente nivel de inglés, querría saber también si te has leído el libro en inglés y has visto las películas en versión original. Sí, primero, muchas gracias por la pregunta y, bueno, son varias preguntas a contestar. ¿De dónde viene Elizabeth? A mí me pilló en un momento de mi vida en el que, bueno, estaba un poco perdida. Yo no era de las que sabía, sin duda, que quería entrar en investigación. Yo lo único que tenía era un pequeño faro al final del camino, al que podemos llamar Ana Valencia. Bueno, me topé con varias novelas de frente, porque sí que es verdad, yo creo que es Vox Populi, que a mí mi pasión es leer. Yo quiero convertirlo en mi vocación. Mi vocación ya es, pero sí en mi labor de cara al futuro. Entre libros sumergida me encontré a Elizabeth. No en un libro directamente, pero sí que la mencionaban. Mencionaban a Elizabeth, mencionaban a Darcy y mencionaban Orgullo y Prejuicio. Me picó la curiosidad, como bien has dicho, y me zambullí entonces en su lectura. Y hablando con Ana, hablando con el profesor Jordán, hablando con Pedro, decidimos convertirlo en objeto de investigación, porque ¿por qué no? Porque el libro no solo es una forma de volcar lo que sabes, sino de encontrar lo que necesitas buscar. Y luego, respecto a la otra pregunta, las adaptaciones se han visto todas en inglés. Sí que es verdad que yo antes había visto la película de 2005 en español, porque es una de las más famosas de este tipo de literatura, las adaptaciones. Al final, esta es una de las más conocidas. Pero cuando se hizo el experimento, es que las tres se vieron en inglés, sobre todo la de 100 capítulos de YouTube, no había otra forma de verla, así que no podía hackearme. Y el libro se hicieron 3 lecturas, 2 y media, si podemos considerarlo. Yo ya me leí Orgullo y Prejuicio en diciembre, cuando hablaba con Ana, con una editorial súper bonita, pero que no me servía académicamente, la de Cranford, y luego en el experimento se hizo la lectura en español con la editorial de Cátedra, que sí que estaba, la traducción estaba oficializada por el Estado, y luego se compró la edición en inglés, pero por falta de tiempo, porque segundo de bachillerato nos pilló por banda y no nos dejó respirar, se quedó a medias. Pero sí que tenemos cierta constancia de lo que es en inglés, y sí, influye un poco la presencia de las obras en inglés, de las adaptaciones en inglés, pues supongo que ese es mi punto. Gracias. De nada. Bueno, pues doy paso a Pilar Victorio. Hola Carla, enhorabuena por la presentación. Ya sabes que yo también soy una fanática de Austen y me ha encantado. Y yo te voy a hacer una pregunta un tanto, no sé si te voy a meter en un lío. Yo te voy a preguntar por Darcy, por la figura de Darcy. ¿Tú crees que también se podría considerar un arquetipo, estereotipo? ¿Tú crees que se podría hacer un estudio sobre su figura, tratarlo como antihéroe? ¿Qué opinas? Muchas gracias por la felicitación y por la intervención. Bueno, yo creo que, como todo en literatura, Darcy es un sujeto atado a la subjetividad, completamente. Igual que lo está Elizabeth. Esa es una de las limitaciones de nuestro trabajo. Durante toda la presentación intento
salvaguardar a Elizabeth de caer en ese océano de subjetividad que acecha siempre, porque si no el rigor académico se va y hace falta salvarlo de alguna manera. Darcy, dependiendo con qué ojos se mire, se podría considerar un arquetipo evidentemente vinculado a Elizabeth. Se podría hacer un estudio fundamentado en la relación o en el vínculo que comparten el arquetipo de Elizabeth y el arquetipo de Darcy, pero habría que profundizar mucho más, buscar mucha más información, muchos artículos, porque sí que es verdad que se han hecho más estudios sobre Elizabeth que sobre Darcy, por la fama que tiene, porque Jane Austen no solo volcó su creatividad en ella, sino que se volcó a sí misma. Es una forma de lidiar con las frustraciones que en vida Jane Austen no pudo cumplir o llenar. Así que habría que profundizar mucho más, pero yo creo que sí se podría considerar como arquetipo porque se ven muchos personajes que se asemejan mucho a él, pero yo nunca he visto un estereotipo que sea un Darcy, nunca lo he visto. Entonces, por descarte, nos queda que sea un arquetipo. Vale. Bueno, pues por último, te voy a plantear una cuestión desde mi más pura ignorancia, ¿vale? Has comentado que uno de los métodos que has utilizado en el análisis literario es la literatura comparada. Supongo que es por intentar aunar historia y cine o literatura y cine. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo el cine ha ido representando determinados sucesos históricos y a veces no han sido muy fieles a la realidad. Entonces mi pregunta es si crees que el personaje de Elizabeth Bennet se ha visto desvirtuado por el auge de las pantallas. Yo considero que meterse en este tipo de preguntas es un intento de no insultar a los personajes, porque se está mancillando su esencia, ¿no? Yo siempre he creído que un libro es mejor que el cine, que un libro, sea por la extensión, por la manera de describir con palabras una imagen, va a ser mejor que una película que intente resumirlo, porque siempre se va a quedar algo atrás. En el proceso del experimento, a lo largo de toda la investigación, tanto Ana como yo hemos comprobado que Elizabeth va dejando granitos de arena a lo largo de las adaptaciones, hasta que, desgraciadamente, y como hemos comprobado con la adaptación de YouTube, se pierde esa esencia. Ya no hay una Elizabeth tan clara. Así que, si me remonto a la adaptación de la BBC, que es la más antigua, curiosamente, Elizabeth está impecable, está intacta. Ya solo queda el margen de que el lector la hubiera considerado en otro momento de otra forma, porque también queda en la percepción que tiene el lector de cada personaje. No todos podemos tener la misma imagen de una figura. Pero en lo que es esencialmente, o el concepto general que se crea de Elizabeth a lo largo de la lectura, sí se mantiene en la adaptación de la BBC, mientras que luego va perdiendo poco a poco. Yo personalmente considero que el cine hace que se pierda mucho de la esencia original de un personaje, pero que únicamente en el caso de la BBC, Elizabeth sigue siendo Elizabeth y no se pierde. Vale, muchas gracias. Yo también comparto tu opinión, prefiero el libro. Bueno, pues nada. Finalmente, ¿hay algo que te gustaría añadir para acabar? Agradecer a todos los que estáis aquí, los que me habéis apoyado y ayudado a lo largo de todo este camino, que es que no sois pocos y ha significado mucho. Que voy a estar eternamente agradecida, porque sin vosotros de verdad no habría llegado aquí. Bueno, pues damos por finalizada esta exposición y esta segunda jornada del tercer Congreso de Investigación de los Salvajes.